Y de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc. Hoy conversando sobre las cirugías de emergencia. Y nos acompaña el doctor Máximo Mariña, cirujano general. Doctor Mariña, en el segmento anterior habíamos hablado un poco sobre las cirugías electivas y las cirugías de emergencia, pero quisiera que nos aclarara un poco si hay si un paciente, por ejemplo, que va a entrar a una cirugía de emergencia, necesita una preparación diferente al paciente que es electivo. Se supone que el electivo tiene mucho más tiempo para hacer, pero un paciente que viene de emergencia, un traumatismo, un tiro, una herida por arma blanca o algo así, ¿qué preparación necesita mínima para entrar a pabellón, a quirófano? Bueno, perfecto. El paciente con una patología quirúrgica de emergencia, como he dicho, eso hay que resolverlo de forma inmediata, sobre todo, como dije en el segmento anterior, hay compromiso de la vida del paciente. Como muy bien lo acota la doctora Carlota, un ejemplo clásico es el paciente que viene con traumatismo abdominal cerrado o abierto, con sospecha de un desangrado intraabdominal que llamamos hemoperitoneo. En esos casos generalmente no amerita prácticamente ningún estudio diagnóstico, excepto si nos permite el paciente hacer una hematología, que es lo más pronto y lo más rápido que se puede hacer. Probablemente al hacer una hematología, en estos casos de traumatismo abdominal, vamos a tener que la hemoglobina está baja o muy baja, y eso nos da una indicación o un índice de cómo está ese abdomen internamente, y probablemente que sea un sangrado bastante significativo. A diferencia volvemos a tomar de las electivas te permiten hacer una serie de estudios programados y planificados, ya sea de laboratorio, imagenológico, ¿ya? Para llevar al paciente. Inclusive se solicita la evaluación cardiovascular correspondiente si el paciente está por encima de los 30 años de edad, para llevar a ese paciente en las mejores condiciones posibles a la mesa quirúrgica. Esto no lo permite una cirugía de emergencia, donde hay compromiso probablemente de la vida y hay que actuar de forma inmediata llevando a ese paciente a la sala de quirófano. Ok. Doctor, entonces tengo otra pregunta para usted, y también que es motivo muchas veces de nosotros cuando hemos estado en las salas de emergencia, cuando nos tocaba antes hacer guardias, que llegaba un paciente, por ejemplo, con un dolor abdominal, ¿verdad? Y entonces saber uno diferenciar si es lo que llamamos un abdomen agudo médico, que es lo va a tratar la persona de medicina interna y tal, o un abdomen agudo quirúrgico. Es decir, me gustaría que usted, como cirujano, nos explicara, y para que la gente también, nuestra audiencia también entienda y tenga claro si se encuentra en una situación de estas, de qué se le está hablando. Bueno, fíjate, doctora Carlota, yo creo, y así lo dice la bibliografía, que aproximadamente un 80 o un 90% de la patología aguda abdominal es de tipo médico. El ejemplo más clásico y más frecuente es las famosas gastritis que llama el pueblo, ¿verdad? Los pacientes con un problema gastropéptico, ¿verdad? Consulta mucho por un dolor en el epigastrio, ¿verdad? Opresivo, que lo hace ir a la consulta de emergencia del centro más cercano. Por ponerte un ejemplo, la enfermedad diverticular, bueno, pacientes por encima de los 50 años muy probablemente van a estar desarrollando un divertículo. Los divertículos, para hablarlo en forma sencilla, son unos saquitos que se forman en el colon,
¿verdad? Generalmente más el colon izquierdo que el lado derecho, y empieza el paciente que me duele ese lado, siempre me duele, y no desaparece, y siempre se mejora con un analgésico o un antiespasmódico, ¿verdad? Pero no llega a ser quirúrgico, pero puede ser potencialmente quirúrgico, igual que la enfermedad ácido péptica, que si no se trata puede desarrollar una úlcera péptica, y esta úlcera péptica o úlcera gástrica puede perforarse en cualquier momento si el paciente no es tratado, y sobre todo si es un paciente que toma aspirina, que toma antiinflamatorio no esteroideo de larga data, ¿verdad? Si tiene este problema de lo básico de la enfermedad ulceropéptica, puede desarrollar potencialmente una patología quirúrgica. Igual podemos hablar de los pacientes que desarrollan litiasis vesicular, que es una patología quirúrgica o potencialmente quirúrgica, y el paciente se está quejando constantemente de dolor, preferiblemente cuando come comida grasa, se sale cuando hay transgresión dietética. Entonces ese paciente muy probablemente mejora con el tratamiento médico y después se programará. Entonces, a diferencia de las patologías quirúrgicas, netamente, ya uno sabe que un paciente con una colecistitis va a ir a cirugía, ¿verdad? En cualquier momento, un paciente con una enfermedad diverticular, si es aguda, puede ir a cirugía, pero también se puede tratar médicamente, como lo que llamamos nosotros los cirujanos, para enfriar el proceso, ¿verdad? Que la inflamación baje, ¿verdad? En ese caso se colocan antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, pero ese paciente potencialmente va a ser quirúrgico. Y así la patología, igualito la patología genital interna, los tumores de ovario. Existe un tumor de ovario, ahí está, si un tumor tiene aproximadamente unos 5 centímetros, y ese tumor en su evolución tanto clínica como imagenológica no baja, ese tumor es potencialmente quirúrgico, y la paciente constantemente se está manifestando y quejándose de que tiene un dolorcito. Si este tumorcito es un quiste de ovario y se rompe, se transforma en una emergencia con un quiste de ovario roto, con un hemoperitoneo, sangre en el abdomen, y eso hay que correr. Se transforma en una emergencia, en este caso. Ya entonces sabemos que hay muchos que pueden ser abdomen agudo médico, pero en el próximo segmento vamos a ampliar un poco más sobre cuáles son las características del abdomen agudo quirúrgico, que ya llega a la emergencia y ya se sabe que es un abdomen agudo quirúrgico. Y a nuestra audiencia, les digo que vamos a seguir conversando sobre este interesante tema. No se retiren, que nos vemos en la próxima.